Bueno, buenos días. La idea es continuar un poco con la exposición en relación a todas estas medidas transitorias y extraordinarias, digamos, que se van a implementar producto de la reforma tributaria. Particularmente a mí, y para ser idealmente bastante breve la presentación, me ha tocado tocar un punto o una medida que dentro de lo que ha sido la reforma tributaria ha sido una de las medidas que uno podría decir que ha sido una medida bastante polémica, digamos, y que tiene que ver básicamente con la declaración de los bienes o rentas en el extranjero. Es polémica y uno entiende la polémica y la idea aquí no es juzgar si la medida es buena o mala o entrar a hacer un juicio de valor, pero obviamente que uno puede entender efectivamente por qué existe una polémica detrás de esto, que tiene que ver que efectivamente que este tipo de normas son normas que en primer lugar son normas absolutamente extraordinarias y que tienen que ver con una finalidad que prima el concepto de recaudatorio versus eventualmente algunos otros principios jurídicos, algunos principios tributarios que priman el resto del sistema, como son la buena fe del contribuyente, el hecho de sancionar debidamente las conductas que en algún minuto implicaron no necesariamente el pago oportuno de los impuestos o de las rentas. Con este tipo de normas, digamos, uno podría, dentro de lo que es el concepto, digamos, dentro de lo que son su elaboración, uno podría decir que van un poco en contra de lo que son esos principios. Y eso obviamente que genera una polémica. Si es bueno o malo, la verdad que es una cosa que podemos estar discutiendo por mucho rato, digamos. Pero obviamente que genera una polémica. Y la segunda polémica tiene que ver, o la controversia que se genera, tiene que ver con el origen de las rentas, que tiene que ver con el fondo que el Estado, que la administración tributaria, que en el fondo el país, digamos, no dé un beneficio o no otorgue carta blanca a tipos de renta o bienes que son mantenidos en el exterior y que obviamente puedan tener algún origen dudoso o asociado eventualmente a cierto tipo de actividades criminales, lavado de activos, terrorismo u algún otro tipo de origen de esa naturaleza, digamos, narcotráfico, etcétera. Entonces, obviamente que esos son los dos elementos que uno podría decir que enfrentan la polémica en relación a si es bueno o es malo tener un tipo de norma como esta. La realidad es que la norma está, comienza a regir de manera, como ya he dicho, de manera extraordinaria a partir del 1 de enero del 2015 y va a estar vigente solamente por una ventana de un año, es decir, la regularización que se pretende realizar de manera voluntaria, que van a poder realizar algunos contribuyentes, solamente va a estar vigente por el año 2015. De manera que, ¿cómo he pensado, digamos, hacer este análisis, digamos? La verdad cosa es que aquí estamos hablando de un impuesto que es de carácter voluntario, pero también un impuesto. Es decir, a partir de esta reforma tributaria se incorpora un nuevo impuesto que va a gravar la repatriación de los capitales. Y como cualquier impuesto, digamos, yo creo que la manera más fácil de explicarlo es justamente viendo una visión clásica de qué es lo que son los componentes del impuesto. ¿Quiénes son los contribuyentes? ¿Cuál es la base imponible? ¿Cuál es la tasa? Los efectos que produce, que la verdad que los efectos son bastante potentes, digamos, y mencionar también los controles, donde creemos nosotros que básicamente el éxito de esta medida va a estar dado efectivamente por este último punto, digamos, cuáles son los controles y la efectividad de esos controles y qué tan altos van a ser las exigencias o no por parte del Servicio de Impuesto Interno y la Unidad de Análisis Financiero en relación con ciertos requisitos que se tienen que cumplir al respecto. En este sentido, los contribuyentes, la norma es bastante sencilla. Lo que está diciendo aquí es que los contribuyentes son todos aquellos sujetos de impuestos en Chile, que son básicamente los residentes en Chile, domiciliados residentes establecidos o constituidos en Chile. Aquí, obviamente, lo único que uno pudiera pensar es que esto no está solamente dirigido a personas naturales, esto también está dirigido, o el beneficio también se puede estar dando para contribuyentes como son sociedades u otro tipo de entidades al respecto. También hay un carácter importante aquí que también tiene que ver con la finalidad de esta norma que se está haciendo extensible a contribuyentes que tengan bienes o rentas de manera indirecta a través de algún tipo de encargo fiduciario, trust o otro tipo de, digamos, entidad jurídica en el exterior, digamos, que no necesariamente son las entidades jurídicas que están presentes en el sistema, por lo menos civil y comercial chileno. Estamos hablando de trust y de otras entidades que, digamos, que
son más presentes en el sistema anglosajón, pero que obviamente se le está dando un reconocimiento en el fondo de decir, bueno, si usted tiene alguna participación, algún interés, o de alguna manera tiene un encargo y tiene alguna participación ya sea directa o indirecta en este tipo de entidad, la verdad también que se va a poder acoger a este beneficio, lo cual tiene toda la lógica, digamos, porque muchos de los instrumentos que se utilizan en el exterior tienen que ver con este tipo de entidades. Entonces, en el fondo la idea es traer efectivamente que la repatriación de los capitales de esas entidades sea efectiva. Como ya lo explicaba, es un régimen absolutamente transitorio y extraordinario, tiene un nacimiento y una muerte, no va a estar más allá de diciembre del 2015, por lo tanto la ventana es una ventana bastante corta y que tiene que ver con eso, digamos, con la extraordinariedad de este tipo de medidas. La base imponible, y aquí ya lo mezclo un poco con la primera norma de control, digamos, que tiene que ver que son bienes y activos adquiridos con anterioridad al 1 de enero del 2014. Es decir, la norma se pone en una situación de que ya no es posible incorporar ningún tipo en el listado de bienes que se van a declarar, ningún tipo de renta o activo que, por ejemplo, se hayan adquirido durante este año comercial, sino que tiene un efecto, entre comillas, un poco retroactivo para decir, bueno, la foto que se va a tener que sacar para regularizar estas inversiones o capitales o renta fue hasta el 1 de enero del 2014. De ahí para atrás, lo que haya ocurrido en este año no ingresa, lo cual también tiene una cierta lógica, es decir, uno podría pensar que podría haber algún incentivo a introducir algunos bienes durante el año, pero no es así. Aquí viene un poco lo que dice en relación con la definición de la base imponible, lo que está estableciendo esta norma es que habla de bienes por un lado, pero también habla de rentas que no hayan sido oportunamente declarados y o grabados con impuestos en Chile. Si se fijan en la redacción, es bastante amigable. La verdad es que lo que está diciendo aquí la norma es bienes que no hayan sido oportunamente declarados y o grabados. No le está dando una condición necesariamente negativa. Está diciendo, bueno, aquí, por ejemplo, puede haber un mero descuido, o sea, hay una suerte de buena fe, digamos, que transmite la norma, en decir, no se le está dando una calificación negativa de platas negras o cualquier otro tipo de epíteto más fuerte, digamos, solamente se está diciendo que aquí bienes y rentas que no hayan sido oportunamente declarados o grabados con impuestos en Chile. ¿Por qué me detengo en el concepto de renta? Porque ahí conversamos ayer con uno de mis socios que efectivamente va a tener que quedar muy claro en la resolución, que es clave en esta materia. El concepto en el concepto de la base imponible, efectivamente, cuando se hable de rentas, ¿qué es lo que se quiere decir con esto? Porque si nos ponemos en un caso que, por ejemplo, se hizo una inversión en el exterior, no se declaró, por cualquier sea el motivo, digamos, pero esa inversión inicial, ese monto inicial de bienes o de dinero que salió del país, efectivamente ya cumplieron con la tributación final en Chile, resultaría un poco difícil o un poco contrasentido decir que por el mero hecho de que no se declararon o no se hizo oportunamente la declaración de renta de los beneficios, del incremento patrimonial que generó ese dinero o esa inversión en el exterior, sea grabado nuevamente en Chile al momento de la repatriación. Entonces, uno podría ir decir, efectivamente, esto está apuntando solamente al incremento patrimonial o está apuntando a todo, es decir, tanto lo que se salió del país y no fue declarado, más en los aumentos patrimoniales que eso. Eso tiene que quedar claro, digamos, en lo que es la resolución, creemos nosotros. Los bienes que son objeto de la declaración, bastante sencillo, se refiere a valores mobiliarios, acciones, derechos, toda clase de instrumentos financieros, divisas, y dividendos y utilidades e intereses y todo, como ya decía, todo incremento patrimonial que dichos bienes hayan generado. Y ahí genera la duda, digamos. Pareciera ser que con la primera parte de la descripción se está hablando del capital y por la otra parte se está intentando grabar el extra, el patrimonio, la generación de la renta. ¿Cómo se va a implementar esto? Básicamente es un sistema un poco parecido a lo que ocurre en la ley de herencia y donaciones, es decir, se va a tener que hacer un inventario donde se va a tener que entregar una información detallada de todos los bienes y rentas con indicación, y aquí es importante lo que viene, que es con indicación de su origen, naturaleza, especie, número, cantidad y lugar en que se encuentre y personas y entidades que la tengan. Es decir, el requisito de información es bastante alto, digamos, se tiene que detallar de manera bastante amplia todos los conceptos de la naturaleza. Esto es importante ver cuando sobre todo hay inversiones o salidas de capitales que son muy antiguas, que no necesariamente se llevan los controles necesarios, los sistemas de información no están disponibles en relación a estos elementos. Por otra parte, no es necesario ingresarlos a Chile los bienes que se están declarando, por lo tanto también uno podría decir aquí, bueno, aquí no hay un mínimo cambiario, ni de liquidez cambiaria, ni liquidez de divisa, etc., ¿no? Que tiene que ver con un ánimo netamente de regulación y de
de recaudación de impuestos, digamos, que tiene que ver con eso. Se pueden mantener los bienes afuera, haciendo la declaración, se transparenta y no es necesario ingresarlo al país. Por lo tanto, no se sufre una suerte de castigo por el tipo de cambio que se puede aplicar o algún concepto que tenga que ver con la liquidación del activo, la enajenación del activo en el extranjero para efecto de traerlo en Chile. No, es netamente una declaración. Hay ciertas reglas de valoración, no son tan importantes, pero tienen que ver con que básicamente el concepto que está detrás es que la base imponible, la declaración de estos bienes, tiene que ver con el valor de mercado, el valor comercial que tengan estos instrumentos a la fecha de la declaración. ¿Y cómo se determina ese valor comercial? Básicamente, dependiendo del tipo de bien. Algunos se van a tener que tasar, otros van a tener una asignación de un promedio que tiene que ver con los instrumentos transables. Se va a tener que hacer un promedio, es decir, cuánto era el valor promedio de esta acción en el mercado extranjero. Bueno, por los últimos 6 meses ese va a ser el valor de mercado que se va a tener que incluir en la declaración. Si no se puede determinar, debe ir un informe de valoración por auditor independiente. Yo conozco una empresa que lo puede hacer, así que van a estar felices de hacerlo. También normas de tipo cambio que tienen que ver con fijar un tipo de cambio a la fecha anterior, al día anterior, digamos, de la declaración. ¿Se mantiene la facultad de tasar de impuestos internos? Por supuesto que sí, en el decir cualquier diferencia que se genere en términos de la tasación de los bienes. El impuesto interno mantiene vigente su facultad de tasar. La tasa. ¿Cuál es la tasa? La tasa es un impuesto único, es un impuesto distinto a la ley de la renta, un impuesto excepcional, como ya lo he mencionado, y es un 8% sobre el valor de los bienes determinados por el contribuyente. ¿Cuál valor? El valor, eso sí, con referencia al valor de mercado. Es importante decir, esto es una declaración voluntaria. Es el contribuyente el que va a presentar el listado, el que va a presentar su inventario a impuestos internos, y es el propio contribuyente el que va a decir cuál es la base imponible. Sujeto a las normas de fiscalización, control, tasación, etcétera, etcétera. Pero el propio contribuyente el que va a decir, yo voy a pagar impuestos un 8% sobre este valor. El impuesto no constituye crédito contra otro impuesto, es decir, no entra a jugar afortunadamente en todas estas normas de atribución y sistema integrado, etcétera, etcétera, sino que se paga una vez y no hay nada más que hacer. Tampoco un gasto aceptado, digamos, tampoco se sanciona como gasto rechazado. Por lo tanto, como un impuesto único, sería absurdo grabarlo nuevamente con una tributación del 40%. Y lo que sí, como es una norma tan corta y la ventana es tan especial, la verdad que los plazos son bastante mínimos en términos de la declaración y pago del impuesto. Presentada la declaración, el contribuyente va a tener que hacer el pago completo del impuesto dentro de los 10 días siguientes. Por lo tanto, los que se animen a realizar esta declaración voluntaria van a tener que ya tener, obviamente, el financiamiento y la liquidez necesaria para hacer el pago del impuesto. Los efectos son aquí, yo diría, la médula central del éxito de esta medida, que tiene que ver que, por ejemplo, Impuestos Internos tiene un plazo muy reducido para fiscalizar la declaración. Se presenta la declaración y Impuestos Internos va a tener solamente un plazo de 12 meses para, digamos, emitir alguna resolución que establezca alguna objeción a la declaración. Luego caducan las facultades de revisión y fiscalización. Maravilloso, digamos, 12 meses, digamos, frente a los escenarios normales de fiscalización, procesos de 3 años o incluso de 6 años que tienen en las facultades normales que tienen impuestos internos para cualquier otro tipo de declaración, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, vienen algunas presunciones que son bien interesantes, que se presume la buena fe del contribuyente respecto de la declaración oportuna de estas rentas, digamos, y el efecto mayor es que se extinguen de pleno derecho, es decir, no es necesaria una declaración judicial, no es necesario esperar una sentencia, no es necesario esperar nada, digamos, una declaración en el diario oficial, nada, sino que de pleno derecho que las responsabilidades tanto civiles, penales o administrativas, es decir, es un concepto amplio de extinción de responsabilidades, incluso las penales, es muy potente lo que se está hablando aquí, derivadas del incumplimiento de tales obligaciones, tanto cambiarias, tributarias, como de lo que tiene que ver con las infracciones a la ley de sociedad anónima y de mercado de valores, respecto de los bienes que se declararon en el exterior. O sea, el efecto aquí es brutal. La verdad, de cosas que estamos hablando de una extinción de responsabilidades amplia en términos civiles, penales y administrativos, y con periodos de revisión bastante acotados. Por lo tanto, en ese sentido, el incentivo en términos de la construcción de la norma, por lo menos es bastante óptimo, digamos. De todas maneras, hay ciertas salvaguardas que, como decía yo, tienen que ver con la polémica de no generar incentivos a premiar de alguna manera ciertos dineros dudosos que tengan que ver con orígenes no lícitos. Por lo tanto,
esta responsabilidad se mantiene, por sobre todo las responsabilidades penales, se mantienen respecto a delitos de lavado de dinero que están contenidos en la ley 19.913 y que tienen que ver con delitos de base, delitos que están asociados también al terrorismo, al narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos delitos, digamos, las responsabilidades por esos delitos no se extinguen, por lo tanto esto no es un perdonazo en ese sentido. También se podrá, que esto también es interesante, que se podrá solicitar que los activos que hayan pagado este impuesto sean radicados en Chile, directamente en el patrimonio chileno, sin producirse un efecto de enajenación. Es decir, no se va a generar una ganancia de capital por el hecho de traer los bienes, en caso de que así se solicite, al país, y estos en el fondo se va a poder mantener de ahí en adelante los bienes radicados en patrimonio chileno, siempre y cuando obviamente se eliminen, se desarmen las estructuras que contenían las inversiones en el exterior. No, hay otros controles que tienen que ver con, por ejemplo, con todo lo que aquí la unidad de análisis financiero del gobierno va a tener un rol muy activo, sobre todo en las instrucciones que se van a regir y además en lo que tiene que ver con ciertos conceptos generales. Por ejemplo, no se benefician de estos bienes países de alto riesgo o no cooperativos, tiene que ver con el financiamiento del terrorismo. La verdad que la lista no es tan alto, pero son Irán, Corea del Norte, Indonesia, Myanmar y otros países por ahí, digamos, no es general. O sea, sí se pueden acoger, por ejemplo, rentas o activos que estén en paraísos tributarios. Esa es la lógica, digamos. Mientras no sean paraísos tributarios que se encuentren con alto riesgo de actividades no cooperativas de acuerdo a estos estándares internacionales. Finalmente, un poco para ir finalizando, se me acabó el tiempo, el impuesto interno tiene que dictar una resolución. Nos alegramos aquí que Alberto nos contaba que ya en la Carta GAN parece ser que están estos planes de introducir esta resolución. Tiene que ser luego, digamos, para que tenga efecto. Esto parte a partir del 1 de enero, estamos a la vuelta a la esquina en la aplicación, la resolución tiene que venir luego. Hay que decir también que aquí hay una suerte de autorización para el Servicio de Impuesto Interno y a otras entidades que tienen que ver con el control de estos activos para requerir a banco información, secreto bancario, etcétera, que se entienden de alguna manera develados por lo que es esta mera declaración. Entonces, el contribuyente que vaya y presente esta declaración va a perder ciertos derechos en términos al secreto bancario y otros elementos por el... Hay ciertas multas que son bastante gravosas, multa del 300% del valor de los bienes, y hay algunos tipos penales especiales que tienen que ver con declaraciones maliciosas, etcétera, etcétera. Como decía, la resolución del Servicio de Impuesto Interno es clave para el éxito de la medida. Tiene que ver con determinación de la base imponible, el concepto de renta, pero además lo que nos tiene que decir el estándar de prueba, el desafío de la acreditación del dominio de estos bienes en el exterior. Si el desafío es muy alto y se va a exigir, digamos, de manera precisa un montón de antecedentes, digamos, que no necesariamente van a estar disponibles, seguramente la efectividad de la medida no va a ser tan alta. Si por el contrario, la resolución mantiene un estándar de buena fe y apropiado, digamos, a la realidad económica, la verdad que uno podría esperar que esto sí pudiera funcionar. Eso, muchas gracias.